Jesús dijo en varias ocasiones: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Y Él se definía o se nombraba de varias formas, con varias figuras, con un propósito: poder hablar acerca de las funciones y el papel que ocupa Cristo Jesús en la vida del cristiano. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12, dice la Escritura de la siguiente forma: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Es Jesús quien está hablando y está diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué no le pedimos a Dios que Él sea el que nos hable el día de hoy? Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra nos alumbre, Señor, y que tu palabra permita que Jesucristo brille en medio de este lugar, Señor. Jesucristo, quien es la luz del mundo, Señor, pueda brillar en este lugar y en cada una de las vidas. En el nombre de Jesús, háblanos hoy. Amén, Señor. Otra vez Jesús les dijo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús está hablando acerca del efecto que Él produce cuando una persona le encuentra. Y está hablando de una figura de alguien caminando en medio de las tinieblas. Y de repente, al encontrarse con Jesús, llega a la luz. Si alguno de ustedes en alguna ocasión ha estado en algún lugar en el cual no se puede observar absolutamente nada, tú sabes lo que se siente caminar en tinieblas. Y sabes lo que produce a nuestro ser: la oscuridad, las tinieblas, cuando no se ve absolutamente nada. Y te imposibilita desenvolverte, caminar, realizar tus funciones con libertad. Y de repente llegas a la luz y tú ves el contraste entre las tinieblas y la luz. En una ocasión, realizando X estudios, tuvimos una actividad en el salón donde querían hablar acerca de la importancia de cooperar, la colaboración entre las personas, es decir, que aprendiéramos a depender y a confiar en otras personas. Y la dinámica que se llevó a cabo fue la siguiente: era un auditorio grande donde habían varios niveles, o sea, los asientos, los sillones estaban acomodados, las butacas en varios desniveles. Y bueno, se le pidió a una persona que estaba en la parte superior que se le vendaran los ojos, de tal forma que no pudiera observar absolutamente nada. Se le vendaron los ojos bien, de tal forma que él asegurara que no veía nada. Y luego le dijeron: avanza por todo el salón y llega a X lugar y haz alguna actividad específica. Y todos los demás nos mantuvimos en silencio, sin decirle si tenía que subir el pie, bajarlo, y lo dejamos. Y era evidente su inseguridad, era evidente su temor. Obviamente, pues trastabillaba, de repente pisaba mal, se arriesgaba a caerse, pero pues el hecho de que fuese lento impidió que él se accidentara. Obviamente, pues habían medidas, ¿no?, para evitar que le aconteciera. Pero la dinámica era la siguiente: el que pudiéramos ver el contraste entre caminar en tinieblas solos a ir acompañados. Y después de eso, a la misma persona se le puso en el mismo lugar
y se le pidió a un compañero que lo tomara de la mano y que lo dirigiera por todo el salón y que lo llevara al lugar final y que pudieran realizar la actividad. De modo que ambos, caminando, hablándose mutuamente, el que veía dirigía al que no veía y lo llevó hasta la parte frontal del auditorio y terminaron la actividad. Más tarde lo que hicieron fue sencillamente explicar las sensaciones que hubieron cuando había oscuridad y no se veía nada, y el contraste con el estar acompañado, el ser guiado y el saber la ruta y el camino correcto por el cual andar. Utilizo este ejemplo para poder explicar lo que Jesús quiere aquí hacernos ver o entender. Solamente hay dos caminos: el camino de las tinieblas o el camino de la luz. Los presentes estamos caminando en uno o en otro camino, y la luz es Jesucristo. Solamente cuando Él viene a nuestra vida, Él puede guiarnos, Él puede mostrarnos el camino, Él puede conducirnos con su persona y con su ejemplo. Y así como este compañero guiaba al otro, mostrándole el camino para llegar a la meta, así es Jesús con su vida. Él es la luz y Él alumbra el camino para que podamos llegar con seguridad. Solamente hay dos opciones: que tú que estás hoy aquí presente estés caminando en la luz de Cristo, o que tú que estás aquí presente estás caminando en tinieblas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, aquí vemos la figura, aquel que va siguiendo al pastor, aquel que va siguiendo al guía, aquel que va siguiendo a la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De qué son figura las tinieblas? ¿Qué simbolizan las tinieblas? ¿Qué transmite el concepto tinieblas? Tinieblas transmite tropiezos, caídas, heridas que vienen a consecuencia de los tropiezos. Por cuanto no hay luz, por cuanto hay oscuridad, por cuanto hay confusión, hay tropiezos, caídas y heridas producto de los tropiezos. ¿Qué más transmite el concepto tinieblas? Confusión. Por cuanto no hay claridad, por cuanto no hay visibilidad, por cuanto todo es oscuridad, esto trae confusión, trae incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? Que no hay certeza, que no hay confianza, que no hay seguridad, que no hay certeza en los pasos que se están dando. La oscuridad, las tinieblas también transmiten el sentimiento de temor. La incertidumbre, la desconfianza produce miedo, produce zozobra, produce incertidumbre, temor. Las tinieblas, la oscuridad también son figura o representan soledad. Soledad. El estar solo, el sentimiento de estar abandonado, el sentimiento de estar sin alguien a tu lado. Las tinieblas también representan tristeza, soledad, tristeza, angustia. Y juntamente con eso, las tinieblas, la oscuridad transmite la idea moral de la mentira. Algo oscuro, tenebroso. La mentira, el pecado. El pecado es figura, o las tinieblas son figura del pecado. Dice la Biblia que Dios nos sacó de las tinieblas y nos transportó a su luz admirable. El pecado es oscuridad. El pecado son tinieblas. El pecado es un lugar donde no hay luz, donde hay tropiezos, confusión, incertidumbre,
soledad, temores, miedo, depresión, mentira. Y también la oscuridad transmite la idea de la muerte. Las tinieblas transmiten la idea de la muerte. Muerte física y muerte eterna. En contraste a esto, encontramos la luz. ¿Qué transmite la luz? ¿A qué nos lleva la luz? ¿Qué simboliza la luz? La luz, por el contrario, simboliza estabilidad. Porque uno puede ver, uno puede observar y puede tener la estabilidad para realizar movimientos sabiendo lo que está delante de nosotros. Transmite seguridad. Por cuanto estoy viendo, por cuanto sé cuál es el camino, por cuanto sé qué hay delante de mí, por cuanto sé dónde está el precipicio y dónde no está, tengo la seguridad para caminar. Es decir, produce certeza, produce confianza. Nos habla no de confusión, nos habla de claridad, nos habla de sabiduría, nos habla de dirección para poder actuar. Una persona que está en un momento de crisis familiar, crisis matrimonial, crisis laboral, crisis en X actividad o en X círculo, y de repente no tiene a Dios en su vida, se siente en tinieblas, se siente en penumbras, se siente sin dirección, sin sabiduría de cómo actuar, cómo proceder, qué hacer. La luz te muestra el camino. La luz te muestra el sendero correcto, lo cual produce confianza, certeza, confianza. Y la persona puede con certeza y con confianza ir pisando e ir caminando con seguridad. Lo contrario a las tinieblas, donde la persona va pisando, pero con miedo, con temor, con incertidumbre, con desconfianza, porque no sabe qué hay delante. La luz nos da seguridad, nos da certeza, nos da confianza. Y aparte, la luz es figura de la verdad. Así como las tinieblas son figura de la mentira y del engaño, la luz es figura de la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. La luz es figura también de justicia. La persona que estaba en tinieblas, en pecado, cuando es rescatado por Jesús, es llevado a la luz, que simboliza una vida renovada, una vida transformada, una vida de justicia, una vida de obediencia, una vida de amor. La oscuridad transmite también odio, resentimientos. La luz transmite amor, transmite fe y transmite el concepto de vida. Así como las tinieblas son figura de la muerte, la luz es figura de la vida aquí en la tierra y de la vida eterna. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En Él encontramos la luz, solamente en Cristo. Mucha gente busca la luz en los psicólogos, mucha gente busca la luz en la gente humanista del mundo, mucha gente busca la luz en quizá los consejos de los escépticos, de los sabios de este mundo, que te llevan a todo menos a la verdad del Evangelio. Y por eso la gente anda tropezando, cayendo, cometiendo errores, porque no están siendo iluminados por la luz de Cristo. Jesús es la luz del mundo. El que le sigue a Él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es importante que estemos conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo. Hemos predicado ya en domingos anteriores que las señales se cumplen.
Las señales se cumplen por diferentes lugares. Israel, la nación de Israel, que es el reloj de la humanidad, a través de lo que acontece por allá, nos lleva a tener la certeza de que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Jesús viene pronto por los suyos. Pero dice la Escritura que antes de la venida de Cristo a la tierra, densas tinieblas cubrirían la faz del planeta. Densas tinieblas. Y sobre todo me refiero a densas tinieblas morales, espirituales, de depravación, de inmoralidad, de violencia, de hechicería, de filosofías ateístas, anticristianas. Densas tinieblas cubrirían la faz de la tierra. Isaías en el capítulo 60, en el versículo número 1, el profeta Isaías nos dice lo siguiente. Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es una clara referencia a Jesucristo en la vida del ser humano, que viene a levantarlo, que viene a restaurarlo, que viene a darle vida, a darle luz. Verso 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Está hablando del futuro y los tiempos se cumplen. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Cubrirán la tierra. Densas tinieblas, oscuridad, confusión. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero si Cristo está contigo, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es decir, vivimos tiempos de mucha oscuridad, de mucha confusión, de mucha maldad, de mucha impiedad. Cada día se acrecenta y crece más la maldad. Cada día las personas se corrompen más y más. Y aquellos que han estudiado cuál es la condición de las generaciones del día de hoy, de los adolescentes, de los niños, los jóvenes, se espantan y dicen, ¿qué le espera a nuestros hijos? ¿Qué mundo les espera? Cuando ya vemos inmoralidad, homosexualismo, violaciones, suicidios, pestes, enfermedades, guerras, desastre ecológico, por todos lados se ve corrupción, y sobre todo cuando nos enfocamos al área moral, cada vez el pecado se legaliza más y más. Cada vez el pecado se legaliza más y más. La palabra de Dios en el propio profeta Isaías, unos capítulos antes, en el capítulo 5, en el versículo número 20, nos puntualiza un poco más acerca de lo que es o lo que son las tinieblas. Isaías 5:20 nos habla de cierta área del concepto de tinieblas imperando en la tierra. Isaías 5:20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. De las tinieblas hacen luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo. Es el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, lanzando ayes. ¡Ay! ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno. ¡Ay! De los que a lo bueno le dicen malo. ¡Ay! De los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¡Ay de aquellos que a lo amargo le llaman dulce! Y ¡ay de aquellos de que a lo dulce le llaman amargo! Los ayes en la Biblia tienen un lugar muy importante. Mucha gente en ocasiones lee el ay y lo pasa desapercibido. No entiende el significado de estas dos palabras pequeñas, pero que son un grito de advertencia. Los ayes son exclamaciones solemnes de advertencia, de indignación y de juicio de Dios. Así como diciendo, ¡ay de ti! ¡Ay de aquellos que deciden vivir de esta manera, conociendo la verdad! Y realmente es lo que estamos viviendo el día de hoy. Esto es lo que Isaías en el capítulo 5, en el verso 20, señalaba. Y lo que estamos observando a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente ha distorsionado la moral? ¿Cuánta gente ha pervertido la verdad de Dios? ¿Cuánta gente ha querido erradicar la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones? ¿Cuánta gente ha querido destruir y pisotear la conciencia que Dios ha puesto en el ser humano, que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuánta gente quiere llevar al mundo a un relativismo moral? ¿Qué significa relativismo moral? Pues nada es malo y nada es bueno. Todo es bueno y nada es malo. O es malo para ti, pero es bueno para mí. No hay cosas buenas ni cosas malas. Y empiezan a entrar en una cuestión completamente aberrante. ¿Por qué? Porque de repente para ellos no es malo abusar de un niño. No, es que, pues, ¿qué tiene de malo? Pues es que es una preferencia sexual, y comienzan con conceptos e ideas completamente corrompidas. Curiosamente, cuando a ellos les hacen un daño, ahí sí es malo. Cuando le tocan a su hija o a su hijo, o cuando su mujer adultera, o cuando les roban a ellos, ahí sí es malo el robo, el adulterio o los tocamientos. Pero cuando ellos lo hacen, pareciera que no tiene gravedad ni culpa. Eso se llama relativismo moral, y es algo muy, muy delicado que está imperando el día de hoy a nuestro alrededor. ¡Ay de aquellos que a lo malo dicen bueno! Y si nos detenemos un poco aquí y analizamos la sociedad en la que estamos viviendo, y los principios y los valores que están rigiendo el día de hoy al mundo, nos damos cuenta de que esto es lo que está aconteciendo hoy. Tú miras a la gente que es orgullosa, a la gente que es soberbia, a la gente que es altiva, y la consideran como alguien con mucho carácter, con mucho estilo, con mucha presencia. Una persona de carácter, fina, etcétera. Y pareciera que fuera una virtud ser orgulloso, una virtud ser soberbio. Y te dicen, no te dejes, que no te hablen así, tú humíllalo. No pidas perdón, que Él te busque. Y pareciera que fuera algo virtuoso el ser orgulloso, el ser soberbio, el tratar a la gente mal. Por el contrario, la humildad lo ven como algo incorrecto. Lo ven como una debilidad. Te dicen, no seas tonto cuando eres humilde. Te dicen, no seas dejado. Es que no tienes carácter. Respóndele igual, hazle lo mismo. Tú véngate, hombre. No te dejes. A lo malo llaman bueno,
y a lo bueno llaman malo. A la humildad la tildan de ser una debilidad. Le llaman tonto a la persona que decide ser humilde, que decide perdonar, que decide caminar con Dios. El día de hoy el humilde es considerado como una persona débil, una persona sin carácter. Pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los humildes, sí, de ellos es el reino de los cielos. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La rebeldía, el día de hoy es visto como algo bueno. Ahí entre los jóvenes, no te dejes de tus jefes, que no te digan, que no te controlen. Tú rebélate, hombre, haz esto, haz lo otro. No seas tonto, no te dejes. Pareciera que la sujeción, pareciera que la obediencia de los hijos a los padres fuese algo denigrante, algo incorrecto, algo malo, una deficiencia, una debilidad. Cuando Dios dice, hijo, joven, adolescente, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy están muriendo por su rebeldía? ¿Cuántos muchachos el día de hoy están muriendo picados en las calles, en accidentes automovilísticos, en pleitos, en sobredosis, en problemas, con bandas, con el narcotráfico, con círculos de delincuentes, en antros de vicios, en bares, en enfermedades venéreas, porque no escucharon el consejo de sus padres? Pareciera que la sujeción, la obediencia, es algo incorrecto. No te dejes. También entre las mujeres, cuando un marido le dice a su esposa algo coherente, algo congruente, y las demás mujeres a veces le dicen, obviamente las mujeres que no tienen temor de Dios, las que no conocen a Cristo, no te dejes de tu marido, no le hagas caso, no te dejes que te mande, tú respóndele. No, es que mira, la liberación femenina, somos iguales, somos superiores inclusive. No, que no te mande, que no te diga, que no te controle. Tú haz lo que tú quieras, tú vive tu vida, sé libre. Cuando la Biblia dice lo contrario, que la mujer debe sujetarse a su marido. Obviamente el marido debe amar a su mujer y el marido debe sujetarse a Dios. Y la mujer debe sujetarse a todo aquello que es bueno. Obviamente si el marido quiere llevar a la mujer a hacer cosas malas, la mujer no tiene que sujetarse al marido, tiene que sujetarse a Dios. Amén. Si el marido le dice a la mujer, oye, prostitúyete, oye, roba, oye, ven a comprar unos cigarros, una caguama, pues ahí no. Ahí obedezco a Dios, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Pero si el marido le dice a la mujer, oye, por favor, ten la casa ordenada, por favor, prepara algo porque hoy va a venir una persona, un compañero de trabajo, la mujer debe ser sujeta. Dios ha puesto un orden divino en la familia. Pero el día de hoy la sujeción es visto como algo incorrecto, como una derrota, como un fruto de una persona frustrada, fracasada, irrealizada, infeliz. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La Biblia manda que las mujeres sean sujetas a sus maridos. Igualmente que manda que los maridos sean sujetos a Cristo y que amen a sus mujeres y que las traten con delicadeza como a vaso más frágil. Pero lamentablemente es visto como algo incorrecto la sujeción y la rebeldía es elogiada. Por ejemplo, los vicios. Cuando la persona de repente en ciertos círculos no toma o no fuma, lo tildan de homosexual, lo tildan de poco hombre, lo tildan de no tener valor. ¡Ay, no te dejan, ¿verdad? Tus papis te regañan, por eso no fumas, por eso no tomas. Se ríen de ellos, se mofan de ellos y comienzan a escarnecerlos. A lo malo llaman bueno y a lo bueno
llaman malo. Y aquel que es tomador, aquel que es un vicioso, aquel que es un drogadicto, porque eso es un tomador, un alcohólico es un drogadicto, alguien que fuma es un drogadicto. Sí, es lo mismo. Digo, ya quitémonos los conceptos del mundo, que fumar no tiene nada de malo. El que fuma es un adicto a las drogas, porque la nicotina es una droga, pero sencillamente es una droga legalizada. ¿Sí? Es una droga que está legalizada, ya se puede vender y comprar. Como a lo mejor el día de mañana la marihuana lo van a hacer lo mismo, o la cocaína. En muchos lugares ya está permitido traer tu dosis personal de consumo. Y te para la policía y traes coca o traes marihuana, pero nada más es para ti, son ciertos gramos, no hay problema, porque es para consumo personal. Imagínate. O sea, vamos hacia eso. Se están legalizando las drogas ya. Y eso es el tabaco. El cigarro es una droga. Y la gente que está fumando y fumando es una persona que está adicta a las drogas. Es un drogadicto. Es una persona que está adicta a una droga, que en este caso es la nicotina, el alquitrán también. De modo que a la persona que es viciosa, los ven como elegantes, los ven como con estilo, como exitosos, como con triunfo. Puedes ver quizá los anuncios, los panorámicos que te hacen ver a la persona que trae unos Raleigh o que trae unos yo no sé qué marca y Marlboro y etcétera, como si fuera una persona con estilo, con presencia. Y te ponen ahí un caballo fuerte y te ponen un hombre robusto y bien parecido. ¿Por qué no te ponen al vaquero Marlboro cuando acabó en el hospital muriendo por un enfisema pulmonar? Porque se acabó. Aquel hombre que empezó a hacer los comerciales del vaquero Marlboro y entra al mundo Marlboro y aquí en los caballos y el agua y el cielo azul y pues ¿qué tiene que ver eso con el vicio y la drogadicción del tabaco? Nada. Están transmitiendo una idea incorrecta, están engañando. Y este hombre acabó muerto en una sala de hospital, escupiendo sangre por los daños que le produjo en sus pulmones la adicción al tabaco. Sí, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Los ponen como gente admirable, aquellos que toman, y los ponen como elegantes, así con sus fracs y con sus moñitos aquí y caminando con su copa y oliéndola, y así como si fuera, y los ponen con una joven de lado así, escultural, y un carro aquí último modelo, y una casa lujosa, y fumando, y tomando, etcétera. Y mira lo que produce el alcohol: hogares destrozados, mujeres golpeadas, hombres panzones. Digo, todo lo contrario, es la verdad. O sea, seamos realistas. Te destruye el cuerpo, la mente, todo. Te hacen pensar que va a producir lo que no produce. Es un engaño. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. A la pornografía, la inmoralidad, le llaman arte, ¿cierto o no? Es que voy a ver una presentación de arte erótico. Arte erótico es pornografía. No, es que es para gente de mente abierta, de amplio criterio, con mucha madurez. Es cultura. No tengas prejuicios, hombre. Es arte. Es lujuria. Es depravación. Son cuestiones que llevan a la gente a corromperse y a corromperse cada día más. Mientras que la persona que se guarda de todo eso, la condenan, se burlan de ella, lo tildan de aleluyo, santito, el padrecito, etcétera. Al aborto el día de hoy lo califican como el derecho de las mujeres. Es que es tu cuerpo. Tú puedes abortar, es un derecho que tú tienes. Y comienzan ahí a querer inclusive legalizar el aborto. ¿Qué es esto sino legalizar el asesinato? Porque ¿qué es el aborto sino el quitarle la vida a un ser humano con premeditación, con alevosía y con ventaja? Que es algo que hace que sea más grave el delito. ¿Qué es premeditación, alevosía y ventaja? Que es algo maquinado, que es algo planeado, que es algo que tú preparas
que ves que todo esté dispuesto para que puedas consumar tu acción, premeditación, alevosía y ventaja, que actúa sobre alguien que no puede defenderse, que no puede protegerse, que no está en capacidad de defenderse. Esto es el aborto, el quitarle la vida a un ser humano que no está en condiciones de defenderse. Le llaman derecho, un derecho a matar. ¿Qué culpa tiene él? El pequeño ser que está en el vientre de la irresponsabilidad de los padres fornicando. ¿Qué culpa tiene inclusive en caso de que haya sido una violación? ¿Qué culpa tiene él? El que debe pagar por la violación es el violador, no el bebé, que no es responsable de lo que aconteció. Pero el día de hoy lo manejan como un derecho, cuando realmente es algo reprobable ante los ojos de Dios. Porque el feto, el embrión, es un ser humano. Es un ser humano con espíritu, con alma y con cuerpo. Y una persona que mata, que aborta, que lleva a cabo un legrado cuando el bebé está bien, está en vida, etcétera, es una persona que está pecando en contra de Dios. Pero las leyes, la moral, los valores que hoy se manejan están llevando a la gente a justificar el pecado, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo. Se burlan de la virginidad. Las jóvenes se quieren guardarse hasta el matrimonio, se mofan de ellas, se ríen de ellas. Dicen que la fornicación es buena para madurar como personas, para saber si sirves en el área sexual, para ver si ya funciona la relación entre los dos muchachos. Cuando está comprobado que las fornicaciones lo que producen son traumas, amarguras, resentimientos, complejos, pérdida de dignidad, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, abortos, legrados, etcétera. Y aparte la gente peca en contra de Dios. No piensan eso. Solamente piensan en el placer sexual que puede venir en la relación de fornicación entre adolescentes o entre jóvenes no casados. No, la relación sexual no es pecado. Dios creó eso. Pero Dios diseñó el matrimonio como el lugar adecuado para que haya una relación entre los padres. La virginidad la ven como algo ridículo, la ven como algo digno del escarnio social. ¿Qué? ¿Eres virgen? Y se ríen de las personas, se ríen del muchacho, se ríen de la muchacha, lo tildan a lo mejor de homosexual, cuando ha decidido guardarse para Dios hasta el momento en que se case. La honestidad es vista como algo inadecuado, como algo ignorante, como algo de ingenuidad. Aquella persona que es hábil para hacer fraudes, para robar, para poder obtener beneficios en los negocios y engañar a la gente, lo ven como alguien experto, como alguien muy inteligente, como alguien muy sagaz, como alguien muy astuto. Y la persona que es honesta y que es veraz y que es responsable y que hace bien las cosas, lo ven como alguien que no tiene carácter o que no tiene inteligencia para poder hacerse rico rápidamente. De la santidad se burlan, de la fidelidad se burlan. El día de hoy el adulterio es lo más normal, que los hombres estén engañando a las mujeres, e igualmente el día de hoy muchas mujeres engañan a sus maridos. Andan por allá afuera teniendo amistades insanas, relaciones insanas. Y la fidelidad es visto como algo incorrecto. Cuando Dios habla acerca de la importancia de la fidelidad, date cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Date cuenta de la inercia de los valores que el día de hoy imperan a nuestro alrededor, para que tú puedas estar apercibido y para que no te dejes arrastrar por ellos. En la televisión, en las películas, en las revistas, en los libros, todos los principios que se manejan son antivalores cuando se comparan con la Escritura. Valores contrarios a la Escritura en la gran mayoría de ellos. Se burlan de Dios, se burlan de la santidad, cuestionan la existencia de Dios.
Analiza por un momento las modas. ¿Las modas a qué te llevan? Te llevan a la violencia, a la inmoralidad, al descaro, a la provocación, a la sensualidad. Todo va en contra de Dios. Y aquel que no se acopla a las modas, lo ven como anticuado, lo ven como retrasado, lo ven como retrógrada, como alguien que no está siguiendo pues la inercia o las costumbres de la sociedad. Libros, revistas, panorámicos, aún las celebridades del día de hoy, los artistas, la gente famosa, es gente que está llevando a las personas a caminar en antivalores. Y no solamente eso, cuando alguien se levanta para predicar la palabra y llama a la gente al arrepentimiento y les dice, dejen de pecar, vuélvanse a Dios, conviértanse, te dicen, ay, eres muy intolerante. Es que eres muy intolerante, es que no aceptas a la gente como es. Le llaman intolerante a la predicación del Evangelio. Pues si predicar el Evangelio es ser intolerante, entonces Jesús es el más intolerante. Y los apóstoles y los cristianos serán llamados intolerantes. Pero realmente intolerante es aquel que no tolera o no permite que la gente viva como ella quiere vivir. Y el cristiano sencillamente predica e invita. Si la gente no quiere, el cristiano se hace a un lado. No obliga, no amarra, no quema, como lo hizo la religión católica por mucho tiempo, que obligaban a la gente a convertirse o los mataban. Eso sí es intolerancia. Pero el hecho de predicar la palabra y reprender y hablar la verdad, para que la gente esté consciente y para que la gente sea instruida y para que la gente no se pierda, no es intolerancia, es amor. Es amor para que la gente no se condene eternamente. Es amor para que la gente no se pierda. Es amor para que la gente despierte del sopor en el que está y se vuelva al Dios vivo. Es amor, pero le llaman intolerancia. A la consagración, al buscar a Dios, a la radicalidad, también la tilda de fanatismo, de legalismo. Y déjame decirte que este tipo de influencia no se ha quedado solamente en el ámbito secular, sino que aún dentro de las religiones y aún dentro de muchos grupos llamados cristianos, el humanismo, los antivalores, la tibieza, la mediocridad está imperando y ya no se está preservando los principios bíblicos. No me juzgues, me estás juzgando, te dicen. Oye, pues si la Biblia no prohíbe juzgar, dice la Biblia, si ves a tu hermano pecar, ve con él y repréndele. ¿Lo dijo Jesús? ¿No lo dijo? Sí lo dijo. Leí en Mateo 18, en tu casa puedes estudiarlo. Si tu hermano pega contra ti, ve con él, estando tú y él solos, y repréndele. Pero el día de hoy en muchas religiones dicen, no juzgues, hermano, tú nada más ponte a orar. ¿Cómo que ponte a orar? Sí, está bien, ponte a orar, pero ve y repréndelo. Es lo que dijo Jesús. No, estás juzgando, hermano. Estás pecando. Ahí sí, ellos pueden juzgar de que estás pecando, pero tú no puedes juzgar al otro. ¿Sí me entiendes? O sea, como que manejan morales completamente torcidas, dobles morales. Estás mal, hermano, porque estás juzgando. Pues al llamarme mal, pues también estás juzgando tú. ¿Cierto o no? O sea, claro que puedes juzgar, pero siempre y cuando veas que la persona está realmente haciendo lo malo. Y si lo está haciendo, es tu obligación ir y reprender. Pero en el ámbito religioso te dicen, no me juzgues, no me mires a mí, mira a Cristo. Sí es cierto, yo miro a Cristo para ser salvo, pero si te llamas cristiano y no das buen testimonio, yo te tengo que reprender. Porque dice la Biblia que Dios nos ha puesto por atalayas, y si vemos al justo pecar y no tocamos trompeta y él perece, Dios va a demandar su sangre de tus manos, por cuanto pudiste haberlo reprendido y no lo hiciste. ¿Estamos comprendiendo? Pero este tipo de influencia está entrando en las religiones. No juzgues, estás juzgando. Ya estudiamos la parábola de la viga y la paja en el ojo y vimos que Dios sí permite juzgar, pero cuando lo hacemos
con justo juicio. Cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos con evidencias y no por oídas o por apariencias, y cuando lo hacemos buscando el bien de Dios y del semejante. Claro que podemos emitir juicios, y vemos en la Biblia, y obviamente cuando estamos caminando con Dios, porque si estamos pecando y quiero juzgar la paja del hermano, cuando yo traigo una viga en mi ojo, porque hago lo mismo, pues mejor primero quito la viga de mi ojo para poder ayudar a sacar la paja de mi hermano. O sea, ¿quién puede emitir un juicio para ayudar? Aquel que está caminando en rectitud para con Dios. Cuando alguien reprende a un religioso porque está en pecado, le dicen: no, es que tú me estás condenando. ¿Tú me estás condenando? ¿No tienes amor? Porque me condenas. Y yo te diría: no, lo que te condena no es la reprensión, lo que te condena es tu pecado. Sí, claro. Porque si tú reprendes a fulano, vamos a pensar que esa es una persona y que no está en adulterio, y le dices: los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos. Pues ¿él qué? Él es fiel a su esposa, ¿no? Él la ama, él cuida a sus hijos, él es responsable en su casa. Cuando dices eso, nada más te dice amén. Pues sí, amén. Pero si mengano es adúltero y le dices: los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos, me estás condenando. No, no es lo que yo digo, es tu adulterio el que te condena. Por cuando está en adulterio se siente condenado, pero no es en sí mismo las palabras la que lo condenan, sino sus prácticas, su adulterio, su infidelidad, su inmoralidad es la que lo está condenando. ¿Estamos comprendiendo? Pero todo este tipo de levadura está entrando en muchas agrupaciones. Y la gente dice: es que no tienes amor porque me estás condenando. Romanos 7:12 dice lo siguiente. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, cuando tú predicas la palabra, estás predicando algo bueno, algo justo, algo santo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Se pregunta Pablo como diciendo: ¿acaso el mandamiento que es bueno, santo y justo genera la muerte? Y dice: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que estábamos explicando. Sencillamente que lo que condena no es el mandamiento justo, santo y bueno. Lo que condena es el adulterio en la persona, que al escuchar el mandamiento ve que su pecado es muy grande y se siente descubierto y se siente mal y se da cuenta que su pecado es muy abominable y se siente condenado, pero no por lo que le dijeron, sino por su pecado. Pero te dicen: tú me estás condenando porque no tienes amor, porque me estás reprendiendo. Oye, más bien tengo amor porque te reprendo. Porque no amar es dejar que vivas como quieras y que te pierdas. Y yo busco mi salvación y allá tú con tu vida. Eso es dejar de amar. Pero amar realmente es hablar lo que tienes que hablar por amor a las almas. Es cierto, con sabiduría. Es cierto, con prudencia. Es cierto, con gentileza o con educación, sin faltarle al respeto a la persona, pero con sinceridad. Con sinceridad. Cristo fue muy sincero cuando hablaba las cosas. Aún en las religiones, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A la persona que decide caminar con Dios y obedecerle, y ser íntegro, y ser santo, y caminar en obediencia en todos los mandamientos, le dicen: hermano, es que eres un legalista. Eso es legalismo, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Estás muy legalista. Le llaman legalismo a la santidad. Le llaman legalismo a la obediencia. Le llaman legalismo a la consagración a Dios. ¿Eso no es legalismo? Dios dijo en la palabra: seguid la santidad, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad es un requisito para ver a Dios. Pero mucha gente le llama legalismo a la santidad.
O sea, que alguien decida no mentir, que alguien decida no robar, que alguien decida caminar en integridad, que alguien decida cuidar su vestimenta, que alguien decida cuidar sus oídos, que alguien decida cuidar sus amistades. Le llaman legalismo. A lo bueno llaman malo. Y a lo malo llaman bueno. A la persona que decide buscar a Dios, orar, quizá ayunar, quizá velar una noche y estar clamando a Dios, le llaman fanático. Estás muy exagerado, hermano. Estás muy exagerado, no sé qué te pasa. Ya se te pasará, ya verás. Yo también cuando conocí a Dios estaba así, pero pues ya las cosas se pasan. Así te dice, queriendo desanimarte. En lugar de decirte, adelante, hermano, busca a Dios. Sigue adelante en tu consagración, en tu compromiso con Dios. Comienzan a querer debilitar tus manos. Dicen que eres muy exagerado. Ezequiel 13:22 dice lo siguiente: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Dios está reprendiendo al pueblo de Israel y a sus autoridades, diciéndoles: es que tú entristeciste con mentiras el corazón del justo. ¿Por qué? Porque le decía: estás muy fanático, estás muy radical, eres un legalista, estás juzgando, hermano, estás mal. Sí, lo entristecían, lo hacían sentirse mal de querer buscar a Dios, lo hacían sentirse mal de reprender al que estaba mal, lo hacían sentirse mal de querer predicar la palabra, lo hacían sentirse mal de querer hacer misericordia, lo querían hacer sentir mal de buscar la santidad. Entristecían el corazón del justo. Dice Dios: cuando yo no lo entristecí. Y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino. Y aquel que estaba en pecado: no te preocupes, hermano, no hay justo ni aun uno, no te preocupes, ¿quién no peca? No hay problema, tú nada más ve con Dios y síguele igual, hermano, no hay problema, no fue nada grave. Y comienzan allí a justificar. Si a David le pasó, si Saúl, si Salomón, y comienzan a sacar ejemplos del Antiguo Testamento para justificar el pecado y solapar al pecador. Dice la Escritura: fortalecieron las manos del impío para que no se arrepintiera, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Sí, esto está aconteciendo el día de hoy dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito cristiano. No en todos lados, pero desgraciadamente sí en muchos lados, donde se está legalizando el pecado. Y cuando se señala el pecado, y sobre todo en gente preeminente, cuidado, no juzgues, es que es el ungido de Jehová. Espérame tantito, ¿dónde dice la Biblia que está prohibido juzgar a un ministro, a un predicador, a un anciano, a una persona con autoridad? No dice eso la Biblia. Al contrario, vemos ahí al apóstol Pablo cuando reprendía a Pedro en Antioquía. Ahí está en la carta a los Gálatas. Porque vio que estaba arrastrando a Bernabé y a otros apóstoles, y Pablo llegó y reprendió abiertamente y públicamente a Pedro y le dijo: no es correcto lo que tú estás haciendo, tu comportamiento es de condenar. Sí lo hizo. ¿Y quién era más maduro, entre comillas, en Cristo? Pues Pedro llevaba más tiempo. Pedro comenzó a caminar desde que Jesús estaba en la tierra todavía. Pablo conoció a Jesús ya después de que Cristo había ascendido a la gloria. O sea, Pedro le llevaba más tiempo recorrido a Pablo. Pero Pablo fue y lo reprendió. Y nada de que no me juzgues, soy el ungido, soy el intocable. Espérame tantito, eso no es bíblico. O no me mires a mí, hermano, mira a Cristo. Oye, pues yo veo a Pablo diciendo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Aleluya. Sí. No decía: no me mires a mí, mira a Jesús. Decía: imítame a mí como yo imito a Jesucristo. Este debe de ser el pensamiento de todo cristiano: ser ejemplo a su alrededor. Ser ejemplo a su alrededor. Estamos en la gracia, hermano, estamos en la gracia. Ahí está la gente en pecado.
Es que estamos en la gracia, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y pareciera que la gracia es un lavadero para poder pecar, hacer lo malo. Y no hay problema, uno puede hacer lo que quiera y estar cayendo y ofendiendo a Dios, porque estamos en la gracia y ya no estamos en la ley. Y no entienden lo que es la gracia, porque la gracia, en pocas palabras, es la época de la gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y esa gratitud nos lleva a renunciar al pecado y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo justa, sobria y rectamente. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a Tito. La gracia nos enseña eso, nos lleva a por o a través de gratitud a Dios, a vivir para Él, a vivir en obediencia, a vivir en amor, a vivir en santidad, a vivir obedeciendo a Dios, no por ley, no por mandamiento, sino por amor, por gratitud, por correspondencia a lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Estamos comprendiendo? O sea, la gracia lleva a la gente a amar a Dios y a no obedecer nada más por ley, mandamiento, sino porque amo a mi Salvador, porque amo a aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario cuando yo no merecía más que la condenación eterna. Eso es la gracia. Pero la gente no lo entiende y utilizan el concepto de estamos en la gracia para dar libertad a hacer lo malo. Y por eso la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Fanático, legalista, exagerado, que no tiene amor, le llaman a aquel que decide caminar con Cristo. Y aquel que no lo hace, a él sí lo consideran como un hermano estable, porque trae buenos diezmos, no importa cómo viva. Eso es lo que está pasando. ¿A dónde vamos a parar? ¿A qué nos va a llevar todo esto? La palabra de Dios es muy clara. Uno debe permitir que Cristo nos marque a través de su palabra cuál es el estilo de vida que Él desea en nosotros. Es la palabra de Jesús y el ejemplo de Cristo el que debe marcarnos la pauta para saber cómo debemos de caminar, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos vivir nuestro cristianismo. ¿No es de acuerdo a las modas de afuera? Es curioso ver el día de hoy ya grupos cristianos donde los jóvenes traen ahí sus piercings y traen sus colitas y traen... Oye, espérame tantito. Ahí están caminando con el mundo. Cuando la Biblia dice claramente, no os conforméis a este mundo, no tomes la forma de este mundo, dice la Biblia, sino renueva vuestra mente. Renueva tu mente. ¿Y renovarla en base a qué? En base a la Escritura, en base a la palabra de Dios, en base a los principios que Dios ha dejado claramente marcados en su palabra. Juan capítulo 12, versículo 46. Juan 12, 46. Es Jesús hablando. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando viene Cristo y te muestra tu condición, te lleva a cambiar tu vida, te lleva a abandonar pecados, te lleva a dejar vicios, te lleva a dejar resentimientos, te lleva a dejar todo aquello que te está estorbando y que le ofende a Él. Y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo he venido, decía Jesús hace 2000 años, yo he venido no a juzgar al mundo en el sentido del juicio final. No, ahorita vine a darte una oportunidad, no vine a juzgarte todavía. Pero Cristo viene pronto, y si viene ya como juez. Vendrá como juez a sentarse en el trono y a emitir un juicio final para cada persona. Hace 2000 años Cristo no vino a juzgar el mundo, Cristo vino a salvar el mundo. Pero lamentablemente la gente no escuchó sus palabras. Y Él dijo, mi palabra
es la que te va a juzgar en el día del juicio final. En el día postrero, mi palabra es la que te va a juzgar. El que oye mis palabras y no las guarda está en tinieblas, porque Él es la luz. ¿Quieres caminar en luz? ¿Quieres tener claridad para tomar decisiones en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo? Ve a Cristo. Entrega tu vida en las manos de Jesús y deja que Él te ilumine, deja que Él te dirija. Por eso mucha gente anda topándose en la pared, cayéndose, trastabillando con tropiezos, hiriendo a otros y a sí mismos, porque no han puesto a Jesucristo en el primer lugar en su vida. Cristo no está ocupando el trono de tu corazón y por eso andas en tinieblas. ¿Quieres andar en luz? Pon a Cristo en el trono de tu corazón. Y entonces la luz te va a resplandecer. Guarda sus palabras y andarás en la luz. En Mateo capítulo 24, verso 12, Jesucristo advirtió y dijo, hablando acerca de estos tiempos que estamos viviendo, Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cristo dijo que en los últimos tiempos la maldad se aumentaría. Y es lo que estamos viendo, maldad aumentada, acrecentada. El pecado crece y crece. En diferentes círculos, cada vez es más complicado ser cristiano. Cada vez es más complicado entrar a trabajos. Cada vez es más complicado entrar a círculos sociales. Cada vez es más complicado inclusive entrar a círculos académicos por la maldad y la corrupción. Sí, la maldad se aumenta. Pero también dice el amor de muchos se enfría. O sea, mucha gente que un día caminó con Dios comienza a ser influenciada por el mundo, por el pecado. Y empieza a relajarse en su moral, comienza a darse permisos, comienza otra vez en la televisión, la música del mundo, voy a ir al cine, una película, etcétera. Y comienzan a relajarse moralmente y al rato están exactamente igual que la gente de afuera. Porque así acontece. Luego ves a los que se dicen cristianos y se ven igual que los de afuera. No hay punto de comparación. Eso no es posible. Eso es inadmisible. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿A qué nos llama Dios? A perseverar hasta el fin. Así como cantábamos hace un rato, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Seguir sin desmayar. Postrado ante tu altar. Y no mirar atrás. Esta es la convicción de un cristiano para que pueda alcanzar la promesa. Por haberse multiplicado la maldad. Es curioso cuando analizamos el término griego maldad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El término maldad, tenemos ahí un cuadro que dice, es el griego anomia, griego anomia, que significa iniquidad. Por haberse multiplicado la iniquidad. ¿Qué más significa anomía? Sin rectitud, la transgresión de la ley. ¿Qué ley? Esta ley. La ley moral de Dios. Sin observancia u obediencia de la ley. Y el último punto es muy importante y clave. Sin existencia de ley. O sea, el término anomía. Nomos significa ley. Anomía es sin ley. Anomía. O sea, sin ley, nomos ley, anomía, sin ley. Es decir, Cristo está diciendo en los últimos tiempos ya no habrá leyes. Las leyes llevarán al pecado, las leyes llevarán a la maldad, las leyes legalizarán la droga, el alcohol, el divorcio, la drogadicción, la violación, los tocamientos. Las leyes van a legalizar el aborto, el homicidio. Las leyes van a legalizar muchas cosas. Y son los tiempos que nos están alcanzando. La maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará.
Amado, quiero terminar con un pasaje que es un pasaje muy hermoso, pero un pasaje que es a veces poco analizado. Mucha gente lo cita, mucha gente lo conoce. Seguro estoy que muchos de los presentes hasta de memoria lo podrían recitar, pero desgraciadamente mucha gente no analiza el contexto y no se dan cuenta que el pasaje sí es una promesa, pero más que una promesa es un reproche divino de la actitud del hombre ante Dios. Vamos a verlo. Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a dejarla hasta allí, si podemos quitar el texto por un momento. Este pasaje es muy conocido, mucha gente lo cita. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es una realidad. Cristo vino al mundo para salvar al mundo. Cristo vino al mundo para salvar a todos. Cristo vino al mundo para dar al ser humano la oportunidad de la vida eterna. Pero cuando analizamos este pasaje completo y seguimos leyendo hasta el versículo número 21, nos damos cuenta que es un reproche divino diciendo: Dios, mira, yo entregué a mi Hijo. Y mira cómo el mundo está respondiendo al ofrecimiento que yo hice. Vamos a leerlo completo. Juan 3:16 una vez más, y vamos a leer todo el contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, lo que está haciendo Dios en Juan 3:16 es diciendo: mira, Jesús vino al mundo para dar su vida por todos, pero esa es la condenación, que a pesar de que Él vino al mundo, mucha gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mucha gente menospreció a Jesús, y aun y cuando Él vino al mundo a morir por ti y por mí, mucha gente amó más su pecado, amó más su fornicación, amó más su amargura, amó más su adulterio, amó más su robo, amó más su televisión, amó más su música del mundo, amó más el noviazgo, amó más las modas, amó más lo que el mundo ofrece que a Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre merecía y merece la condenación cuando está en pecado. Y Dios, queriendo salvar al mundo, envió a su Hijo, a Jesús, a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados. Pero mucha gente, a pesar de este sacrificio, han decidido amar más al pecado que a Dios. Han decidido amar más al pecado que valorar el sacrificio que Dios hizo por ellos. Hace un tiempo platicábamos de un incidente que quiero recordarlo el día de hoy para terminar esta predicación. Esto aconteció en Oklahoma, en los años 20, o sea, aproximadamente unos 80 años. Había un joven llamado John Griffith. Esto es en Estados Unidos, Oklahoma. Estaba recién casado. Amaba a su esposa, lleno de optimismo. Aún Dios les había regalado un precioso bebé.
a quien habían puesto el nombre de Greg. Un bellísimo bebé. John Griffith estaba viviendo lo que se conocía como el sueño americano. Él vivía imaginándose lo que haría en el futuro, viajando por el mundo, imaginando lugares distantes, exóticos. Le gustaba leer acerca de otros lugares. Y esa era una de sus obsesiones, el poder llegar a conocer el mundo y viajar. Pero en el año de 1929 llegó lo que se conoció como la Gran Depresión. Una crisis económica muy grave que azotó el mundo. Y en Estados Unidos también hubo efecto de esta crisis. Año de 1929. Hubo una estrepitosa caída de la economía norteamericana. Y juntamente con la caída de la economía se vinieron para abajo los sueños de John Griffith, el cual tuvo que emigrar a otra zona del país, Estados Unidos, para buscar trabajo. Buscó sus pertenencias, las recogió y se transportó en su viejo automóvil Ford hacia el estado de Missouri, a las orillas del río Mississippi. Allí comenzó a buscar trabajo y encontró trabajo precisamente en la construcción de uno de los puentes que cruzaban el río Mississippi. Él empezó a trabajar como un operador de puentes, donde él entraba a la cabina todos los días y a través de palancas y comandos, él hacía que algunos puentes pudieran levantarse a fin de que las embarcaciones pudieran pasar por el río Mississippi. Y después de que las grandes embarcaciones pasaban, a su vez volvía a bajar el puente para que a través del puente pudiese pasar el tren. Es decir, era un puente en el cual había una línea o una vía de ferrocarril. Así estuvo trabajando. Veía los años pasar y sus sueños desmoronarse. Y de repente miraba cómo pasaban aquellos grandes navíos y cruceros cuando él levantaba las palancas para que se erguiera, para que se subiera el puente y pudieran pasar los barcos. Y él decía, ¿a dónde irán estos barcos? Quizá algunos irán para Europa, quizá otros irán para Australia, otros más quizá para Asia. Y pensaba acerca de aquellos lugares que anhelaba y ansiaba conocer, pero que no había podido precisamente por la crisis económica que azotaba su país y su familia. En el año de 1937, o sea, habían pasado ya algunos años, él comenzó a tener nuevos anhelos. Su pequeño hijo Greg ya tenía 8 años de edad y caminaban juntos John y Greg amándose, en comunicación, en convivencia, en camaradería. Una profunda amistad se había desarrollado entre padre e hijo. Un día John quiso llevar a su pequeño hijo Greg para que pudiera conocer la labor que él realizaba en aquel puente. Lo llevó y para Greg, el pequeño Greg, su padre era lo máximo, era su héroe. Él veía cómo su padre movía una palanca y se levantaban los puentes y pasaban las grandes embarcaciones y el hijo admiraba a su padre y estaba embobado viendo todo aquello, toda la grande responsabilidad que tenía John, su padre, en ese trabajo. Una enorme admiración brotaba del corazón de Greg hacia su padre. En aquel día en que Greg acompañó a su papá al trabajo, estuvieron trabajando durante la mañana y en varias ocasiones John tuvo que levantar y bajar el puente. Pero de repente llegó el mediodía, lo que se conoce en Estados Unidos como la hora del lunch. Y bueno, salieron a disfrutar su almuerzo juntos, sabiendo que en ese momento no venía ningún tren y entonces el puente se había dejado alzado para que las embarcaciones pudieran pasar. Llegaron allá al lugar donde comían, que era a unos cuantos metros de la cabina de mando donde trabajaba John Griffith, y empezaron a platicar padre e hijo. Platicaban acerca de detalles, de historias, acerca de los destinos maravillosos a los que los buques iban, es decir, al lugar en el cual,
o al cual los buques se estaban transportando. Pasó el tiempo, y de repente pasó el tiempo y ellos no se percataron de que el reloj iba avanzando, cuando de repente se escuchó un silbato profundo a lo lejos. Se escuchó un silbato, el cual hizo que el papá, John, de repente se volviera en sí y se acordara que el tiempo había corrido y que a lo lejos venía un tren conocido como el Expreso de Memphis. Un tren que venía a una enorme velocidad. Y de repente John miró su reloj y se dio cuenta que faltaban pequeños instantes para que el tren comenzara a mirarse al horizonte y dirigirse hacia el puente. Y comenzó a escuchar el silbato y dijo: no me da tiempo de llegar con mi hijo. De modo que le dijo al pequeño Greg: espérame aquí, hijo, no te muevas, ahorita viene papá, espérame aquí. Y dando unos brincos, salió corriendo, pasó por un puente pequeño para poder llegar hasta la cabina de mando y poder comenzar a accionar las palancas a fin de que el puente pudiera bajarse, pues ya se acercaba a lo lejos el Expreso de Memphis. Este tren, esta locomotora que tenía a más de 400 pasajeros dentro de ella. John Griffin llegó rápidamente a la cabina de mando y puso las manos en las palancas y de repente comenzó a mirar para ver si todo estaba en orden para que pudiera comenzar a accionarlas. Todo estaba en orden, pero de repente cuando iba a hacer un movimiento escuchó un grito y miró hacia abajo. ¿Qué había acontecido? El pequeño Greg había corrido detrás del papá y al cruzar el puente se había resbalado. Había caído en los engranes del puente, de tal modo que había caído metros abajo y estaba precisamente en medio de los engranes atorado. Su pierna sangraba abundantemente y lloraba pidiendo el auxilio de su padre. John quedó horrorizado al contemplar la escena de su hijo caído y atorado en medio de los engranes, y a lo lejos se empezaba a ver cómo se acercaba aquel tren echando el humo y tocando el silbato. Él entró en un dilema y decía: es que si acciono las palancas y bajo el puente, van a triturar a mi hijo. Y comenzó a pensar: ¿qué haré? Puedo bajar rápido en una cuerda, tomarlo y subirlo. Y dijo: no, es inconcebible, no tengo cuerda, no tengo nada. Y el tren seguía acercándose y tocando el silbato. A John Griffin no le quedó otra que accionar las palancas. Y empezó a escuchar cómo los engranes empezaron a avanzar y el ruido de los engranes de aquel puente inmenso rápidamente ahogaron los gritos de su hijo. El puente bajó y en pocos instantes aquel tren pasó veloz. John Griffin estaba pálido, las lágrimas corrían por su rostro, sus manos temblaban, pensaba en su esposa en su casa. ¿Qué diría? ¿Qué le respondería cuando le preguntara por su hijo? Volteó a ver el tren y el tren pasó. Pudo ver al chofer, al que iba dirigiendo la locomotora, que ni siquiera volteó a verlo. En medio de aquel tren había gente que platicaba ligeramente, había gente que tomaba el café, que reía, que comía. Un niño tomaba un helado y ese niño se parecía mucho a su pequeño Greg. Y de repente John Griffith sacó la cabeza de la cabina y gritó: ¿qué? ¿No se dan cuenta que he sacrificado a mi hijo por ustedes? ¿Que no se dan cuenta que mi hijo ha muerto para que ustedes vivan? En poco tiempo, la locomotora se fue y desapareció. Y así como se fue, la gente ignoró lo que había acontecido. Esta es una buena figura para que podamos entender lo que Dios hizo por nosotros. Él sacrificó a su hijo para que tú puedas vivir. Él dio a su hijo en la cruz del Calvario para que tú puedas hoy vivir. Pero mucha gente sigue caminando de acuerdo a la inercia del mundo, ignorando a Dios, ignorando su palabra, ignorando el sacrificio de Jesús.
cuando en la cruz del Calvario el Hijo de Dios sufrió por ti y murió por ti, para que tú puedas tener vida eterna. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Seguirás ignorándolo? ¿Seguirás menospreciando lo que Él hizo? ¿O decidirás correr a la luz para caminar con Cristo, para valorar lo que Él hizo, para honrarlo, obedeciendo su palabra, y para rendirle tu corazón a Él? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este incidente verídico que aconteció hace casi 100 años en Estados Unidos nos puede hacer entender un poco más el sentimiento de Dios. Abre los ojos. Date cuenta lo que he hecho. Él pudo haber bajado por su Hijo y dejar que aquellos 400 pasajeros perecieran. Él pudo haber bajado por su Hijo y haber dejado que aquella locomotora se estrellara en contra del puente, haciendo que cientos de personas perecieran instantáneamente por la velocidad que traía aquel ferrocarril. Pero Él decidió, John Griffin decidió accionar la palanca y dejar que su Hijo pereciera, dejar que su Hijo sufriera. Para que 400 personas vivieran, para que 400 personas tuvieran una oportunidad. De seguir viviendo. Esto es lo que Jesús hizo por ti, cuando tú y yo merecíamos la condenación eterna, el infierno, por tu pecado, por mi pecado, por tu maldad, por mi maldad. Él entregó a Jesús. Y aun cuando Jesús gritaba desde la cruz, el Padre lo miraba desde el cielo. Y aun Cristo dio testimonio diciendo: ¿qué crees? ¿Que no podría pedir ahora mismo 12 legiones de ángeles y mi Padre las enviaría para librarme? Claro que el Padre pudo haber librado al Hijo, pero Él permitió que su Hijo sufriera, porque a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo, querido amigo, tenemos una oportunidad de vida eterna. Tenemos hoy la oportunidad de vivir eternamente, porque Él dio su vida por nosotros, porque Él pagó lo que tú tenías que pagar, porque Él pagó por tus pecados. Cuando tú merecías morir, todo lo que has hecho en tu vida pasada, Él murió por ti. Él murió por ti. Él pagó por ti en la cruz. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a corresponderle a su amor? ¿Seguirás viviendo indiferente a la cruz de Cristo? ¿Seguirás viviendo indiferente al sacrificio que Él hizo por ti? ¿O será que vivirás agradecido diciéndole: Señor, déjame amarte, déjame obedecerte, déjame servirte? No puedo pagarte lo que tú has hecho por mí, pero sí puedo corresponderte con mi amor y con mi servicio. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No seas tú de aquellos que amaron más las tinieblas que la luz, sino más bien sé tú de aquellos que creen en Él para no ser condenado,
porque el que cree en Él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy Dios te dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque tinieblas han cubierto las naciones y oscuridad ha cubierto la tierra, las naciones, tinieblas, oscuridad. Pero Dios desea que sobre ti amanezca Jehová, Jesús, y sobre ti sea vista su gloria. Para ello es importante que tomes decisiones radicales, que te comprometas a vivir para Él, a amarlo, a buscarlo, a obedecerlo, a servirlo. Es un llamado de Dios para con tu vida. Es un llamado de Dios para con tu vida. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. No dejes que pase más tiempo. Duerme hoy la hija de Sión. No dejes más. Sus valientes. No dejes que pase más tiempo, que pase desapercibido Pueblo mío, ese acto de amor que hizo Dios por tu vida. Lo que ha acontecido. Él dio su vida voluntariamente por ti. Hoy la hija de Sión. Voluntariamente por ti. Sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Todos los que te miraban se burlaban de ti. Es esta Jerusalén, la hermosura de la tierra. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Cuando estábamos perdidos, lejos de la gracia, Él dio su vida por nosotros. Él pagó por nosotros. Él sufrió por nosotros, para que hoy podamos nosotros vivir para Él, para que hoy podamos nosotros amarle, seguirle y servirle, para que hoy podamos nosotros
colocarlo en el trono de nuestro corazón y vivir cada día sirviéndole, siguiéndole, amándole, agradándole. No ignores más lo que Él hizo por ti. No sigas viviendo esta vida como que no hubiera eternidad. No sigas caminando como si jamás Jesús hubiera muerto por ti. No dejes de ignorar lo que aconteció en la cruz del Calvario. Fue el acto más desesperado de Dios por amor a ti y por amor a toda la humanidad, para que tú puedas conocerle a Él. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a corresponder a este amor tan grande por tu vida? Porque la luz vino al mundo para darnos vida. La luz vino al mundo para rescatarnos de las tinieblas. La luz vino al mundo para darte una oportunidad. La luz vino al mundo para sacarte de tus tinieblas. La luz vino al mundo para librarte de todo aquello que te había sobrevenido por tus malas decisiones. No ames más las tinieblas que la luz. No rechaces la oportunidad que Dios te da. Corre a Él, ponte a cuentas, pídele perdón, confía en Él. Él dio su vida por ti para que tú creas hoy en Él. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacernos libres para y para hacer bien. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacernos
podamos valorar lo que hizo Cristo por nosotros, que podamos amarle y corresponderle, que podamos, a partir de este acto precioso, hermoso, valiente de la cruz, tomar decisiones de obedecer a Dios, caminar con Él, trabajar para Él y caminar en contra de la corriente, viviendo a la luz de Cristo en medio de una sociedad que está sumida en tinieblas, depravación, degradación, inmoralidad, antivalores, guardando la palabra de Dios y poniéndola en práctica a cada día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu verdad. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque la luz vino al mundo, Señor, para que podamos tener hoy vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y permite que Jesucristo brille en cada vida, Señor, y que tu Espíritu Santo revele a Cristo de manera personal a los corazones, Señor, para que los presentes podamos conocer a Cristo, Señor, como la luz que vino al mundo, para que tengamos vida eterna, Señor. Muchas gracias, Señor. Sella la palabra en los corazones, Señor, y concede que tu Espíritu Santo termine la obra que tú has comenzado.